Hola, esta es la primera tarea del día de hoy, martes 20 de octubre. La tarea consiste en identificar las estructuras de las oraciones inglesas con el orden afirmativo, negativo y con el auxiliar do e interrogativo. Veamos, en el caso de la oración afirmativa, sujeto, verbo, complemento es la estructura básica. Podemos utilizar pronombres personales. I eat apples. Yo como manzanas. Sujeto, verbo, complemento. You need help. Tú necesitas ayuda. Sujeto, verbo, complemento. We bought a car. Nosotros compramos un auto. Sujeto, verbo, complemento. En el caso de la oración negativa se utiliza un auxiliar, el auxiliar do. En este caso lo estoy escribiendo con una contracción, pero puede ser do not. Veamos cómo es la estructura: sujeto, luego el auxiliar, luego el verbo en infinitivo y luego el objeto directo. I don't eat apples. Yo no como manzanas. Sujeto, auxiliar en la negación, con contracción, no necesariamente la contracción. Verbo, complemento. You don't need help. Tú no necesitas ayuda. Sujeto, auxiliar para la negación, verbo en infinitivo, complemento directo. We didn't buy a car. Nosotros no compramos un auto. En el caso de la oración interrogativa, observamos que el auxiliar va al inicio. Tenemos el auxiliar, el sujeto, el verbo y el objeto directo. Do I eat apples? ¿Como yo manzanas? Do you need help? ¿Necesitas tu ayuda? ¿O necesitan ustedes ayuda? Did we buy a car? ¿Compramos un auto? Observen que aquí did es la forma en pasado del auxiliar para la interrogación. Avancemos. Aquí hay un resumen de los tres modos: afirmativo, interrogativo y negativo en el presente simple. Yo juego, juego yo no juego. I play, do I play, I do not play. Aquí está escrito sin contracción. En los ejemplos anteriores estaba con contracción. You play, do you play, you do not play. He plays, observen la S en la conjugación del verbo. Does he play? Observen que aquí ya no está la S, sino que la S ahora está en el auxiliar, does. He does not play. She plays, de la misma forma la S. Does she play? Sin S en el verbo, terminación ES en el auxiliar. She does not play. It plays. Does it play? It does not play. We play. Do we play? We do not play. You play. Do you play? You do not play. They play. Do they play? They do not play. Ahora, en el caso de los complementos, el complemento de tiempo y el complemento de lugar suelen ir al final de las oraciones. Son complementos circunstanciales, tanto el de lugar como el de tiempo y otros más. Veamos: sujeto más verbo más complemento directo. Aquí tenemos I eat apples. Complemento de tiempo, at lunchtime, en el momento del lunch, en el almuerzo. I eat apples at lunchtime. Yo como manzanas en el almuerzo. We bought a car last Friday. Nosotros compramos un auto el viernes pasado. Complemento de tiempo. Contrasten con el complemento de lugar. You need help. Tú necesitas ayuda. In your job. En tu trabajo. En el lugar de tu trabajo. Ahora, en general, en los complementos primero se coloca el complemento de lugar y luego el complemento de tiempo. Observemos que aquí tenemos la estructura de la oración básica, luego va el complemento de lugar y luego el complemento de tiempo. I eat apples at home at lunchtime. Como manzanas en casa en el almuerzo o durante el almuerzo. You need help in your job
right now. Tú necesitas ayuda en tu trabajo ahora mismo. We bought a car in Madrid last Friday. Compramos un auto en Madrid el viernes pasado. Ahora, el adverbio en el caso de que vaya con formas simples y con formas compuestas. El adverbio en forma simple se coloca antes del verbo. En formas compuestas, entre el auxiliar y el verbo principal. ¿Cuál es una forma simple y cuál es una forma compuesta? Observemos primero la forma simple. El adverbio antes del verbo. I always eat apples at home. La palabra en azul es el adverbio, un adverbio de tiempo. Yo siempre como manzanas en casa. Vean que este adverbio está antes del verbo, no está después. You never need help. Tú nunca necesitas ayuda. Igual, el adverbio está antes del verbo. Si tienen dudas en relación al adverbio, consulten esta página, gramáticas.net, en donde están indicados los adverbios. Aquí al inicio en el encabezado les define el adverbio, la función, pero creo que les va a ayudar más si observan cómo están siendo utilizados en los ejemplos. Primero, hay varios adverbios: adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo, adverbios de cantidad, de afirmación, de negación, de duda, de deseo. Ahora, si ustedes observan estas oraciones, vemos que están indicadas en negro los adverbios. Tenemos entonces adverbios de lugar: ahí, allí, aquí, acá, delante, detrás, arriba, abajo, etc. Y están las oraciones ejemplificando cómo funcionan los adverbios. Veamos en el caso de siempre, que es un adverbio de tiempo, always, que estamos utilizando en nuestro ejemplo. Está aquí la oración. ¿De qué se quejan siempre los astronautas? De la falta de espacio. Vean que siempre es una palabra que está aclarando la acción del verbo. ¿De qué se quejan los astronautas? Siempre nos da una información más. Indica el tiempo durante el que se quejan, ¿no? En este caso, siempre. Buscamos ahora nunca, que es la otra que estamos utilizando, que es para el adverbio de negación. Nunca digas nunca jamás, ¿verdad? Puede también tener una significación como un adverbio de tiempo y como un adverbio de negación. Aquí depende mucho del significado que tiene durante el uso que se está dando en una determinada oración. Veamos entonces, regresemos a nuestro caso. Entonces, tú nunca necesitas ayuda, ¿no? Es una cuestión de tiempo. You never need help. Pero vean que está antes de el verbo. Ahora bien, se dice que es una forma simple porque es un verbo conjugado que no tiene un auxiliar en la oración. Comparémoslo con el de la forma compuesta, en donde el verbo está entre el auxiliar y el verbo principal. Cuando yo digo I have always eaten apples at home, tenemos un verbo compuesto formado por have y formado por el participio eaten. De manera que lo podemos traducir como yo siempre he comido manzanas en casa. Recuerden, el participio en español son las terminaciones ado, ido o to, so, cho. Comido, bailado, estudiado, devuelto, hecho, confuso. Ahora, se dice que es compuesta, entonces, reitero, porque está utilizando un verbo compuesto. Have eaten. Vean, you have never needed help. Aquí needed es el participio, este es el auxiliar. Tú nunca has necesitado ayuda. Entonces aquí lo importante es nada más contrastar las formas. Forma simple, el adverbio antes del verbo. Forma compuesta, el adverbio entre el verbo, los dos elementos del verbo compuesto. Primera tarea. Investiga el vocabulario en inglés y anota a la derecha de cada palabra en la casilla en blanco. Puede ser en hoja de libreta. Pueden utilizar una aplicación y escribir sobre esta misma imagen. Si les toman una captura de imagen, pueden copiar las palabras en una hoja de libreta a manera de esta misma tabla
y anotar a la derecha en estos espacios en blanco el significado en español de estas palabras, ¿de acuerdo? En este caso la última al final no tiene nada. Cuidado con esta porque esta no es el verbo study, no es to study, no es el verbo estudiar, sino que es otro el significado que se está indicando. Esta es la primera tarea, fecha límite el mismo día de hoy a las 2 de la tarde, valor 4 puntos. La siguiente tarea, que es la que deben de anotar, completar las casillas en blanco, puede ser en hoja de libreta o mediante una aplicación de celular, de la misma forma. Aquí tengo el sujeto, aquí van los sujetos, del lado izquierdo en el centro va el verbo conjugado y del lado derecho va el complemento, ¿de acuerdo? A las primeras tres están arriba antes en la presentación. Donde tienen ustedes que inventar es en las últimas dos filas, ¿de acuerdo? Tercer tarea, completar las casillas en hoja de libreta o con aplicación para el caso de la negación. Estas son las referencias que pueden ustedes consultar si desean para tener más información. Muy bien, es todo.